Bien, espero que estén todos conectados. Fíjense, acá está esquematizado iba a decir una especie, no es una especie, un amortiguador viscoso. Un amortiguador muy elemental, muy básico, pero a partir de esto es que se comienzan a estudiar se pueden estudiar diferentes variantes de amortiguadores y efectos de lubricación. En realidad, lo que nos interesa acá es el efecto de amortiguación. Tenemos un cilindro interno alojado en un cilindro externo, es decir, un pistón, tenemos un pistón del amortiguador, alojado en el cilindro, con una luz muy estrecha entre pistón y cilindro, y el amortiguador es todo, digamos, recibe una carga que lo desplaza hacia abajo. Esto podría estar horizontal, porque como esta situación involucra altas presiones, los efectos gravitatorios son totalmente irrelevantes. Entonces, acá se aplica una carga, el pistón se desplaza, y valga la redundancia, desplazando fluido desde la cámara del cilindro hacia la parte externa, y ahí se produce el efecto de amortiguación. Entonces, acá está planteado como un problema, que no sé si lo cubrirá el ingeniero Soria, pero en esta parte en realidad no, porque no se cubre parte práctica de las ecuaciones diferenciales, así que véanlo como material del teórico. Ojo, yo no los voy a evaluar con un problema de resolución, pero me interesa que lo sigan porque es extremadamente, creo, clarificador. Acá lo planteo como un problema con datos, doy un diámetro, doy una luz entre el pistón y el alojamiento, se da la longitud mojada del pistón, doy un fluido, que elegí un aceite muy viscoso, en realidad un amortiguador no usa un aceite común, usa fluidos especiales, y acá se pide determinar la carga que produce una velocidad de pistón pequeñita, de 1 centímetro por segundo. Tampoco es tan pequeñita, pero comparativamente baja. Y después se pide determinar de la carga total qué parte está aportada por efectos viscosos puros, por fricción, y qué parte por presión. Porque se pueden imaginar que a medida que el pistón desciende, en la base del pistón está actuando una alta presión, pero en los laterales del pistón están actuando tensiones de corte, que uno podría imaginarse que son grandes, porque tenemos un fluido viscoso y una luz muy pequeña, es un gradiente de velocidad relativamente grande. Bien, entonces vamos a analizar esto con la situación anterior. Justamente también esto lo podemos emplear, lo que hemos desarrollado previamente. ¿Por qué? Porque despreciamos efectos de entrada, efectos acá en la parte superior y en la parte inferior. Acepten que esos efectos son comparativamente minoritarios, y este planteo, a pesar de que no reproduce rigurosamente la realidad, captura digamos, orden de magnitud y permite hacer números y calcular magnitudes de utilidad. Acá tenemos la situación. ¿Qué corno tiene que ver esta situación del pistón que baja con esta situación que esquematicé acá? En realidad, si lo entiende, es bastante sencillo. Hagamos un zoom acá. Y elijo el eje X hacia abajo. Recuerden que yo el eje X lo hemos elegido en el sentido del movimiento de la placa. La placa ahora va a ser la superficie del pistón que se mueve hacia abajo, y el Y es la transversal, hacia la derecha en este caso. Entonces, este zoom ahora lo veamos rebatido en esta vista. Esta es la superficie
del cilindro. Esta es la superficie del pistón que se está moviendo hacia abajo, que al haber rebatido, el hacia abajo es hacia nuestra derecha. Bien. Acá de entrada ya tienen que darse cuenta que el caudal neto, ¿hacia dónde es el caudal neto? En sentido negativo de X. Fíjense, ¿por qué? Porque el movimiento del pistón está desplazando volumen de líquido desde la cámara hacia el exterior. Por lo tanto, el caudal neto que pasa es hacia arriba. Eso conlleva a que para plantear nuestras relaciones desarrolladas recién, el caudal lo vamos a tener que plantear como negativo, porque va en sentido contrario del eje X. Y nosotros hemos desarrollado una expresión de caudal que ha sido asumida positiva en el sentido del eje X. Acá hemos asumido que el caudal neto es en el mismo sentido que el eje X y la velocidad del pistón. Bien, ahora veamos una vista transversal de pistón y cilindro. Acá tenemos el diámetro de pistón y acá la luz, que la he exagerado por claridad. Fíjense, la luz en relación al radio del pistón es una relación de 1/400. Hagamos una analogía. El planeta Tierra es esférico o cuasi esférico. Nosotros, o para un edificio de 100 metros de altura, aún para la perspectiva de un edificio de 100 metros de altura, la Tierra es cuasi plana. No se percibe la esfericidad. La única percepción que permite sacar conclusiones acerca de la esfericidad es la existencia de un horizonte, claramente. Uno pierde de vista las cosas a través de un horizonte. Ninguno se ofende, espero que ninguno de ustedes sea alguno de estos terraplanistas desquiciados, ¿no? Bien, no debería haber dicho eso, pero bueno. Por lo tanto, así como para nosotros, así en una escala de 100 metros de altura, incluso más, la Tierra es cuasi plana, para el flujo que se produce en esta luz entre pistón y cilindro, el flujo es cuasi plano. ¿Cuál sería la dirección Z transversal al movimiento? La dirección periférica. La dirección periférica a lo largo de una circunferencia. Esa dirección media la tenemos que contabilizar en un perímetro medio. O sea, nuestro ancho B en el sentido Z para nosotros va a ser pi por diámetros más la luz H. Está bien que la luz H la podemos despreciar porque es la 200ª parte del diámetro, es la 400ª parte del radio. Pero bueno, acá estoy planteando con rigurosidad todas las relaciones. Sí, acá Mateo hace un aporte, sí, justamente opino lo mismo que él, pero bueno, tampoco quiero ofender creencia. No, la función en la materia está ponernos a discutir esas cosas. Bien, ¿se entiende esto? Que entonces en esta situación podemos analizarla como plana, porque la luz H es extremadamente pequeña en relación al diámetro y al radio. Entonces, ahora analicemos. Nuestro perfil de velocidad, ¿cómo sería? Recordemos, nuestro perfil de velocidad es la suma de un perfil parabólico puro y una variación lineal. El caudal neto tiene que ser forzosamente hacia la izquierda. Hacia la izquierda significa hacia arriba en esta vista. La velocidad del pistón forzosamente, no forzosamente, porque así es la situación del movimiento del pistón, es hacia la derecha, es decir, en la vista rebatida es hacia abajo. Por lo tanto, el perfil de velocidad tiene que ser algo como esto.
si lo razonan, no hay escapatoria que sea algo como eso. ¿Por qué? Muy cercano al pistón, las partículas de fluido se tienen que mover arrastradas por el pistón hacia la derecha, pero ya cuando nos acercamos, o mejor dicho, nos alejamos del pistón, las partículas fluidas tienen que tener velocidad hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque el caudal neto es hacia la izquierda. Entonces, fíjense, se da una situación así interesante. En el mismo canal o conducto de pasaje de fluido, que en este caso es una ranura, el fluido se mueve en sentidos distintos en diferentes partes del conducto. Obviamente, se produce un caudal neto que es en el sentido establecido. ¿Está claro? Si después se enganchan con esto, después incluso ustedes pueden graficar formalmente el perfil de velocidades, pero así genéricamente les tiene que dar algo de esto, algo así, ¿sí? O sea, eso es una variante de alguna de estas, sería una como esta, por ejemplo, fíjense, sería una como esta, como la curva de la extrema izquierda. 2 segundos que voy a conectar el cargador del celular que se me está quedando sin batería. Bien, acá continuamos. Bien. El caudal neto, ese caudal neto, ¿cómo lo podemos plantear? Olvídense ahora de las ecuaciones que hemos visto. Fíjense, el pistón se mueve hacia abajo. Imaginen un delta T. En un delta T avanza un delta X. En ese delta T, el volumen de líquido desplazado es el volumen que entra el pistón dentro del fluido. O sea que el caudal expulsado de la cámara lo podemos plantear como un delta volumen desplazado dividido el delta T. En realidad esto deberían ser diferenciales, pero acá hago un planteo como más físico, no sé, pueden plantearlo como diferenciales. El volumen desplazado va a ser la sección del pistón, no la sección del cilindro, la sección del pistón por delta X, porque es el movimiento del pistón el que desplaza volumen de líquido. Y fíjense, el delta X dividido delta T no es otra cosa que la velocidad de avance del pistón, del amortiguador. ¿Está claro? O sea que el caudal expulsado de la cámara es la velocidad del pistón por pi diámetro cuadrado sobre 4. Diámetro del pistón. Bien. Este es un caudal obtenido por este análisis físico de volumen de líquido desplazado. Ahora vayamos a la expresión del caudal desarrollado en la teoría que hemos visto. Vimos esta expresión de caudal, pero en nuestro caso este caudal va a dar signo negativo por la elección que hemos hecho. Recordemos, hemos hecho la elección del eje X en sentido de la velocidad del pistón, pero el caudal neto es en sentido contrario a estos dos. Por lo tanto, tenemos a esta fórmula, para aplicarla en este caso particular, tenemos que invertir el signo de la fórmula para trabajar con un caudal positivo al que podamos igualar con este caudal desarrollado en base a consideración física pura.
Igualamos los caudales. El B, el ancho B, lo reemplazo por el perímetro medio, como habíamos razonado previamente. Entonces acá igualo los caudales. ¿Qué incógnita tendríamos en este caso? Recordemos, en este caso tenemos la velocidad del pistón es un dato, el diámetro del pistón y la luz es un dato, el mu es un dato. Acá la única incógnita es el gradiente de presión, el dPa de x. Entonces, despejamos, acá está hecho el trabajo algebraico, acá está despejado el gradiente de presión y acá está calculado numéricamente. Es decir, nos da un gradiente de presión positivo. A ver, lo razonemos. Fíjense, un gradiente de presión positivo en X significa que la presión va aumentando hacia abajo. ¿Me siguen? Y por supuesto, en la cámara, acá tiene que haber una alta presión. Y acá arriba, no digo que haya una presión ambiente, pero hay una presión relativamente baja. Acá vamos a hacer un cálculo que eso no, habría que corregirlo, asumiendo que acá arriba la presión es ambiente. Pero existe una presión muy bajita acá. La presión alta está en la cámara. ¿Está claro? Entonces, eso es compatible con una derivada de la presión en el sentido de X de signo positivo, tal como hemos llegado. ¿Está claro? Bien. Acá lo que nos interesa es calcular la carga. La carga que soporta el amortiguador con un movimiento de 1 centímetro por segundo. Entonces, hagamos un análisis de fuerzas actuantes sobre el pistón. En la cara superior del pistón está actuando la carga W y tenemos actuando una presión manométrica que es aproximadamente cero. Esto no es exacto, pero por simplicidad ahora la suponemos aproximadamente cero. Del lado inferior, en la cara inferior del pistón, está actuando una presión manométrica elevada que la planteamos como, recordemos que la presión varía linealmente a lo largo del sentido del flujo, como el dPa de x por la longitud recorrida, por la longitud mojada del pistón. Y después, como el pistón se está desplazando hacia abajo, sobre su superficie, sobre su superficie, están actuando tensiones de corte que se oponen al movimiento del pistón. Que estas son las tensiones de corte evaluadas en I igual a H, porque recordemos, I igual a 0 es la superficie del cilindro, del alojamiento. Y igual a H es la superficie del pistón. Por lo tanto, como el pistón se mueve a velocidad constante, sumatoria de fuerzas en X igual a 0 sobre el pistón, y obviamente la carga sobre el pistón es una carga de fricción más una carga de presión. La carga de fricción es la tensión de corte por la superficie mojada del pistón, que es el perímetro del pistón, pi por diámetro por la longitud, y la carga de presión es la presión manométrica en la cámara del amortiguador por la sección transversal del pistón. Bien, entonces tenemos que calcular la P manométrica en la cámara y la tensión de corte. La presión manométrica en la cámara es sencilla de calcular porque ya tenemos el gradiente de presión. La presión manométrica la calculamos con la expresión de la variación lineal de presión. ¿De dónde salía variación lineal? Si recordemos, en la teoría se llegó a que el dPa de x es constante. Y eso nos da una presión de cámara de una ponchada de pascales, 1,54 por 7 pascales. O sea, llevado a atmósfera,
casi 152 atmósferas manométricas, o sea, una presión alta. Lo cual en términos de fuerza, lo calculamos, presión manométrica por la sección del pistón nos da 197 toneladas. Bien, ahora tenemos que calcular la carga de fricción, para lo cual tenemos que obtener la tensión de corte. ¿De dónde sacamos la tensión de corte? Ley de viscosidad de Newton. Tenemos el perfil de velocidades, tenemos la velocidad U. Podemos plantear la derivada de U respecto de Y. La tensión de corte, porque es una situación unidireccional, de movimiento unidireccional, vuelve a ser la que hemos visto en la primera unidad de la materia, mu por du a di. Si se toman el trabajo de derivar U, multiplicarlo por mu, llegan a esta expresión de la tensión de corte. Esta es la tensión de corte, la función tensión de corte, función de Y. Tenemos que evaluar la tensión de corte sobre el pistón en Y igual a H. ¿Está claro eso? Entonces, evalúo esta función en Y igual a H, llegamos a esta expresión. Ahora, evalúo ahora numéricamente. Resulta ser una tensión de corte sobre el pistón de 9.620 pascales. Con lo cual calculamos la carga de fricción y resulta ser 4.800 y pico newton. O sea, es muy pequeñita. Fíjense, la carga de presión es 197 toneladas. La carga de fricción es más o menos media tonelada. La carga de fricción es el 0,25% de la carga de presión. Bien, ya hemos llegado a una cuantificación útil. ¿Quién de ustedes iba a pensar que en una situación así, las fuerzas de fricción en el movimiento de este pistón son irrelevantes? Hasta que no las calculan y las cuantifican, ustedes no saben si son irrelevantes o son una parte significativa del total. ¿Está claro este ejemplo desarrollado? Bien, me gustaría que lo mastiquen, que lo desarrollen por su cuenta para la comprensión del tema. ¿Y todo esto de dónde salió? Todo esto termina saliendo de toda esa, vuelvo a bromear, esa pesadilla, sí, por supuesto que lo voy a subir, de esa pesadilla de derivadas parciales de las ecuaciones de Navier-Stokes. ¿De acuerdo? Todos estos resultados están escondidos en esa matemática de Navier-Stokes, están implícitos. Bien, si no tienen preguntas o cuestiones a discutir, la clase no tengo previsto cubrir más el día de hoy. Profe, yo Sí, tengo una por duda. supuesto que lo voy a subir. Voy a agregar un par de cositas y lo estoy subiendo ahora en menos de media hora. Alguien está queriendo hablar, pero porque siento ruido de micrófono. Sí, yo, profe, no sé si se me escucha bien. Sí, sí. Dijiste, se corta. ¿Ahí se me escucha mejor o tampoco? Ahí te escucho mejor, te escucho más fuerte y no se ha cortado aparentemente. Bien. Mi duda era, el profe del práctico nos dio un trabajo práctico con una situación que yo encuentro similar a esta, en la que un pistón se deja caer y bueno, en las paredes de lo que sería como la Sí. camisa, tiene Me un quedé cierto en el juego. que se deja caer, sí. Bien, se Pero deja caer. antes que me describas, te hago una pregunta. ¿Pero esa situación la tienen que resolver con las herramientas de volumen de control? Ay, perdón, pasa que se me cortó la luz y estoy renegando. Ay, sí, bueno, qué perno.
Ah, bien, bien, bien. Sí, pero por lo que vos me contás hay una total analogía, porque fíjate, en la unidad, sí, bien, bien. Bien, es una situación que la pueden ver desde este punto de vista perfectamente. Lo que sí, lo que sí, en esa situación, seguramente ustedes han hecho alguna suposición de que no hay variación, no hay gradiente de presión, porque no me extrañaría que ustedes hayan asumido un perfil de variación, perdón, un perfil de velocidad lineal. ¿Es así? Bien, Exactamente. bien. Fíjense, observen la fórmula, acá está. Asumir un perfil de velocidad lineal significa que el término de gradiente de presión no existe. Es decir, significa asumir que en la capa de fluido dentro de la cual está deslizando ese pistoncito que se dejó caer, no hay significativos cambios de presión. Está todo prácticamente a la misma presión. Fíjense, acá, en este caso, acá está la variación lineal de velocidades. Perfectamente, es un caso particular, nada más que un caso particular de lo más sencillo, en donde la parte parabólica pura no existe, o es despreciable. ¿Sí? Sí, porque de hecho esta situación es una situación de un flujo unidireccional, en la cual la aplicación de la ley de viscosidad de Newton simple, tal como se la vio en la unidad 1, es lo que hemos aplicado acá, fíjense, aquí, tau igual a mu de u de i. Acá no nos ha hecho falta aplicar todas las relaciones de ley de viscosidad de Newton que vimos genérica, que vimos en 3D. Acá Facu Herrera agrega en el chat, profe, una consulta, es más bien sobre el elemento mecánico. Entonces, la energía del movimiento en el amortiguador, sí, acá no estamos haciendo un análisis energético. Recuerden que el análisis energético es analizar un aspecto de la situación. Podemos analizarlo desde el punto de vista de fuerza. Acá lo analizamos desde el punto de vista de fuerza. No, por supuesto. Acá dice, porque según lo que vimos en el ejercicio, el fluido que se escapa por las áreas circundantes no ayudan a frenar o disipar la energía. No, ¿cómo que no ayuda? Hay disipación de energía. Simplemente las fuerzas viscosas ocupan una parte pequeña de la carga, pero las fuerzas viscosas aportan la disipación viscosa. No, acá no estamos analizándolo desde el punto de vista energético. Sí, en realidad la función del amortiguador es disipar energía. Es disipar energía. Con una velocidad de desplazamiento limitada, relativamente pequeña. ¿Aclarado? Profe, y Sí. ahí pude arreglar y conectarme de la compu. A ver. Bueno, ahí escuché lo que habían dicho el chico y bueno, saldo un poco mi duda. Mi pregunta era con respecto al caudal. En esa situación particular, porque digo, en esta situación práctica que vimos, el pistón se desplaza Pero y a su acá vez desplaza claramente, fluido de la sí, sí, cámara. sí. En, En el en la, caso de, en la caída del pistón, no te hace falta hacer un planteo de caudal. Podés plantear un caudal que tiene esta parte, tiene la parte esta, un medio de velocidad del pistón por la luz. Pero ¿para qué querés trabajar con un caudal? Por lo que me estás contando del problema, vos lo que tenés que calcular allí es la fuerza sobre el pistón para aplicarse la ley de Newton al movimiento del pistón y analizar la velocidad de caída de lo que está agarrado el pistón. claro, También mi duda era si el caudal podía ser considerado como cero, o sea, es que como, no tenés.
No tenés por qué asumir nada sobre caudal en ese problema, por lo que me están contando. Bien. O sea, no tenés por qué plantear nada de caudal. Acá lo hemos tenido que plantear, porque si te fijas, ahora sí, vuelvan a repasar este problema, pero ahora de atrás hacia adelante. Van a ver que la punta del ovillo en este problema es el caudal expulsado de la cámara. La punta del ovillo es esto. Entonces acá sí hemos tenido que poner sobre la mesa el caudal volumétrico. Pero en el caso de ustedes, en el caso de este problema, por lo que me estás contando, no tenés que asumir el caudal cero, simplemente no tenés que hacer ningún planteo de caudal, porque es transversal conceptualmente a lo que tienen que resolver en ese problema. Sí, sí, yo le preguntaba como una analogía nada más a lo que estamos viendo acá. Y la Sí, última consulta, sí. ¿puede considerarse este tipo de casos así como este y como el que dio el otro profe, como una especie de situación cilíndrica de la placa plana? No me estoy expresando muy bien, pero No, sí, te entiendo lo que querés decir, sí. Sí, porque este cilindro, a ver, vuelvo a esta figura, este cilindro, imagínate, haces un corte imaginario, lo extendes como se extiende un planiferio así de la Tierra, una proyección plana, y hay una analogía completa. El cilindro sería el piso plano, y el pistón sería la placa apoyada sobre el piso con una capa de fluido entre medias. ¿Sí? Hay una analogía, completamente. bien, muchas gracias, profe. ¿Me escuchaste? Sí, sí, pero me parece que llega con delay lo que digo. Muchas gracias, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, jóvenes, entonces si no tienen pregunta, vamos cortando la clase de hoy y bueno, cualquier duda me escriben. Yo de un día para el otro veo, o sea, en una de esas me demoro 12 horas, en una de esas si tienen suerte me demoro 2 horas en darle una respuesta, pero bueno, con cualquier consulta escríbanme. ¿Sí? No, el parcial teórico entra, a ver, déjame ver, repasemos. Es que hay una unidad que el número está antepuesto. Fíjense. Acá vamos a terminar la unidad 4. La semana que viene vamos a ver la unidad 9 de análisis dimensional y semejanza, que es una unidad que no va a tener práctico. En las condiciones actuales de virtualidad, de semestre mochado, de 3 lunes feriado, de la Secretaría Académica que nos pone la pata encima queriendo que los coloquios estén dentro del cuatrimestre, listo, esta unidad no tiene práctico. No puede tener práctico porque no nos dan los tiempos. Entonces, el primer parcial teórico, lo único que entra, además de lo que hemos cubierto hasta el día de hoy, lo de la semana que viene, análisis dimensional y semejanza. Y el primer parcial práctico solamente entra hasta volumen de control, hasta la unidad 3. Práctico de unidad 1 y unidad 3. ¿Aclarado? No hay por qué. La 5 no se da, no, la unidad 5 era, déjame ver que ya no me introducción a la materia. La unidad 5 era estática de fluidos, ya aclaramos que no se da. Nosotros de hecho estamos haciendo una actualización del programa. Formalmente no lo podemos hacer, pero sí lo hacemos de hecho. Estática de fluidos ya lo han estudiado en física,
lo han estudiado y aplicado también en termodinámica parcialmente y lo han aplicado en aeronáutica general. Listo. No, olvídense de estática de fluido. Tienen que emplearla, tienen que saber estática de fluido, pero no forma parte de conocimientos a ser dictados. Eso es lo que comentamos en la primera clase. Y la última unidad, incluso unidad 14, no se dicta, no por la situación virtual, simplemente porque no se lo eliminó. La parte experimental, en rigor de verdad, corresponde, está cubierta en la carrera, en una materia que se llama Laboratorio de Aeronáutica, que es electiva, pero eso es una cuestión de la carrera, que ahí está cubierta la cuestión experimental. Y ha sido parcialmente cubierta también en cosas relativamente básicas en aeronáutica general. Este material lo tienen, esta introducción a la materia la tienen en el LEB. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cuestión? Sí, profe, yo quería preguntarle, ¿hay posibilidades de que suba las filminas que va a utilizar en la clase previo a la clase? Por lo menos a mí me ayuda mucho a seguirlas en paralelo, o sea, aparte de lo que usted No, va a sí, hacer. sí, lo que cubrí hoy no lo subí porque, voy a ser honesto, porque me olvidé. En realidad lo estuve ultimando hasta hoy a la mañana algunas cosas, pero lo podría haber subido hoy a la mañana, cosa de que ustedes lo tuvieran en su compu en la clase de hoy, pero me olvidé. En lo de la unidad de análisis dimensional y semejanza sí lo van a tener para el lunes, a más tardar, lunes, martes, lo van a tener subido al LEB. Sí, no, yo recuerdo eso que me habían dicho que es deseable que ustedes tengan, aunque sea con un día de antelación, tengan el material. Sí, a esa es metida de pata mía. No, está bien, profe, gracias. No, está bien que me lo marquen, me lo señalen a eso, ¿sí? Bueno, entonces, ¿algo más? Bueno, buenas noches y a cenar temprano y buen fin de semana. Buenas Chao, noches, profe, profe, suerte. gracias. Hasta luego, profe.